Nos disponemos a escuchar con atención el Santo Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la misa de Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos y por ende en el corazón mismo de la Iglesia.
Si nosotros hacemos memoria del domingo pasado, que celebrábamos la ascensión del Señor, tanto en la primera lectura del libro de los Hechos como en el Evangelio de Lucas, Jesús y el evangelista va a recordar en la primera lectura todo lo que Jesús hizo, enseñó, realizó durante estaba con ellos. Y dice, a eso me referí en mi primer libro, querido Teófilo, hasta que después fue llevado al cielo. Esto hablaba la primera lectura. Pero en el Evangelio nos narra que Jesús resucitado le dice, el Evangelio de Lucas, del mismo autor del libro de los Hechos, le dice, así está escrito, el Mesías debía sufrir, resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Es decir, Jesús mismo les dice, le explica la Escritura y les dice que tienen que salir y anunciar esa buena noticia. Pero ¿cuál es el efecto de esa buena noticia para el mundo? Que al anunciar, al proclamar, tiene que provocar la conversión. Y una conversión de cara a Cristo, que significa recibir el perdón de los pecados. Ahora, ese anuncio, los discípulos no pueden llevar adelante si no son revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Como dirá la primera lectura del domingo pasado, o el Evangelio, permanezcan en la ciudad, es decir, no vayan todavía a anunciar, esperen, aguarden a ser revestidos, a que el Padre envíe la promesa, y una vez que reciban esa promesa, es decir, el don del Espíritu, ahí sí, salgan y anuncien. Ahí sean mis testigos, desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Volviendo al Evangelio de hoy, que es un Evangelio que si hacemos también memoria de todo el tiempo de la Pascua, recordaremos que es el Evangelio del domingo de resurrección. Es decir, abríamos el tiempo de la Pascua con el mismo Evangelio que se cierra hoy el tiempo de la Pascua. Y nos da un aspecto que también nosotros como iglesia tenemos que mirar, porque dice al atardecer del primer día de la semana, como estamos hoy nosotros reunidos, porque el domingo, día del Señor, es para el cristiano el primer día de la semana. Dice, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Juan nos da un aspecto distinto de lo que nos narra Lucas. En Lucas estaban encerrados, pero en oración, aguardando la promesa del Padre, en compañía de María y de algunas mujeres. Acá están encerrados, pero con miedo y por miedo. Que es a veces lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos vergüenza de ser cristianos
y de anunciar y de dar testimonio de nuestra identidad ahí donde nos encontramos. Recordemos que se cumplen 100 años, como decía el domingo pasado, de que el Papa Benedicto XV convocaba a los cristianos a ser testigos o a propagar la fe. Y se nos invita a celebrar de un modo extraordinario en octubre, el mes misionero, pero de un modo ordinario en lo cotidiano. Ahí donde me encuentro tengo que aprender a ser testigo. Pero si yo, y ustedes pueden decir cómo, y nadie puede decir yo no puedo ser testigo de Jesús, porque creo que los que están aquí reunidos han sido bautizados. Y una vez que uno ha sido bautizado, ha recibido el don de lo alto, ha recibido al Espíritu Santo. Por eso Jesús en el Evangelio le dice: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. En el Evangelio de Juan es la primera vez que aparece la palabra apóstol, porque Él está volviendo al Padre. Ya el resucitado vuelve al Padre. Él es el apóstol del Padre. Y el apóstol no habla de sí y no hace signos de sí mismo. Por eso es que todo el Evangelio de Juan va a decir: al menos crean en las palabras que le comunico y en los signos que realizo, porque las palabras son del Padre y los signos son del Padre. Es decir, nada de lo que digo y hago son cosas mías. Entonces el discípulo tiene que aprender a ser apóstol en la escuela del Maestro. ¿Y cómo aprende? A la luz del Espíritu. Porque el Espíritu es la memoria del verdadero Maestro, que es Cristo. Porque si vamos al Evangelio de Juan, Jesús va a decir: el Espíritu, cuando venga el Paráclito, no le va a enseñar nada nuevo. Va a tomar de lo mío, va a hacer memoria en la comunidad como está haciendo ahora, y lo va a ir guiando a la verdad plena. Esa verdad plena no es un concepto abstracto, no es una definición dogmática. Esa verdad plena, primero, es una persona. Es el mismo resucitado, el que estaba muerto, pero que ahora vive. Que en el Evangelio de Juan dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la vida. Dice en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que quizás ni la leímos y por eso muchas cosas no sabemos. El Papa Francisco cita a Benedicto XVI, y ya Benedicto XVI, esa cita era cuando era bastante joven. Dice: nadie comienza a ser cristiano y a vivir en la comunidad cristiana porque se encontró con una verdad abstracta, sino comienza a ser cristiano porque se encontró con una persona, y esa persona es Jesucristo. Ha encontrado en esa persona la verdad plena para su vida, la respuesta plena a todas sus preguntas. Y por eso se ha insertado en la vida de la comunidad, porque es en la comunidad donde el resucitado siempre se hace presente, como ahora en medio de los discípulos,
que están con miedo. Es decir, el resucitado aparece ahí como decir, salgan, dejen de estar encerrados, porque a veces nos gusta conformarnos con la misa. El Espíritu nunca nos va a llevar en sentido contrario a Cristo. Siempre nos va a hacer caminar en fidelidad a Cristo. Y por eso el Espíritu en el corazón de la Iglesia es aquel que hace eficaz su palabra, como decía el guía hoy. Es el que nos hace presente al resucitado en la Eucaristía, es el que le trajo a cada uno de ustedes hoy y que no hace que cada uno esté viviendo la Eucaristía a su manera, sino que lo conformó en un cuerpo, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Si bien cada uno tiene su particularidad, todos forman un único cuerpo, el cuerpo del resucitado. Obviamente que siempre que le dejemos al Espíritu que obre en nosotros lo que el Espíritu tiene que obrar. Porque recordemos también lo que dice Pablo y que le exhorta constantemente: no se dejen arrastrar por el hombre viejo, porque ese opaca la acción del Espíritu. Ese hace que el Espíritu no fructifique en su vida, porque ustedes son templo y sagrario del Espíritu. ¿Y cuándo comenzamos a ser templo y sagrario del Espíritu? Cuando fuimos sumergidos en la pila bautismal. Ahí el Espíritu se ha volcado en nuestra vida, porque hemos sido introducidos en el misterio de la Trinidad, y desde ahí el Espíritu comenzó a habitar en nosotros. Por eso Pablo dice: el Espíritu que habita en ustedes es aquel que le tiene que ayudar en la oración, en el trato con lo sagrado y en la comunidad a familiarizarse con Dios. Es el que en tu oración te ayuda a decirle a Dios Abba, es decir, papá o papito. Es aquel que hace que tu oración trascienda y no se quede solamente en el plano humano. Hace que tu oración vaya cada vez más en el discernimiento, adhiriéndose a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dice en el Evangelio de Juan: mi discípulo, el que me ama, es decir, el que está morado por el Espíritu, guardará mi palabra, pero no como algo avinagrado y rancio. Dice: y el que guarda mi palabra, es decir, el que hace memoria de mi palabra, el Padre y yo habitaremos, vendremos y moraremos en Él, que es lo que vamos a celebrar el domingo que viene, la Trinidad. Todo Dios habita en nosotros. De ahí que toda persona es sagrada, de ahí que toda persona es templo de Dios mismo. Ahora, que viva de acuerdo a eso ya depende de la libertad de cada uno. Somos limitados, somos pobres, tenemos nuestras limitaciones, y por eso ese hermoso himno tiene que ayudarnos a rezar todos los días, porque el Espíritu Santo no es una propiedad de los pentecostales o de los carismáticos. Pobre de aquel que dice: ¿para qué me voy a confesar con un hombre? Pobre de aquel que dice: ¿para qué? Yo creo en Dios, pero no me voy a la iglesia. Porque todo el que hace eficaz y el que obra la eficacia en los sacramentos y hace que los sacramentos sean eficaces, no es ni Francisco, ni Pini, ni el obispo,
sino es el Espíritu. Entonces está pecando contra el Espíritu. Y Cristo dice, hay algo que nunca le será perdonado: quien peque contra el Espíritu. Todo pecado le va a ser perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. Y no es que porque uno no crea en la renovación, a eso no se refiere. Se refiere cuando uno rechaza las obras propias en las que Dios obra por su Espíritu. Es decir, porque el Espíritu es el que acorta el cielo, las distancias entre el cielo y la tierra, entre mi tiempo y el tiempo de Dios. Por eso es Padre de los pobres, al que tenemos que pedirle constantemente que nos dé sus dones, que nos dé su luz. Cada mañana, cuando vamos a empezar, cuando me voy al trabajo, cuando me voy de mi casa, ven desde el cielo, dame un rayo de tu luz, porque sin tu ayuda no hay nada bueno en el hombre. Solo tú sos el que santifica mi vida y hace posible que haga y obre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y qué bueno volver a la casa y recoger toda mi vida en el Espíritu para que Él se la presente a Cristo y Cristo al Padre. O como decía, rezar la antífona del Salmo: Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Cada mañana o a cada momento mentalmente: Señor, envía tu Espíritu. Aquel que aparece al final del Apocalipsis, que dice: yo soy el que hace nuevas todas las cosas, el resucitado lo hace nueva por medio del Espíritu. Pidamos que el Espíritu renueve en nosotros los dones que ha derramado el día de nuestro bautismo.